unos 40 minutos. Si la montaña que subes parece cada vez más imponente, es que la cima está cada vez más cerca. Entonces, si la exigencia que este semestre conlleva es mayor a la que ustedes estaban acostumbrados, excelente. Esto es así. ¿Cómo se llama? Proceso, ¿usted va a llegar más alto? Sí, pero cada vez es más impresionante, ¿verdad? Entonces, ánimo, pues, no hay que asustarse ni desanimarse, sino que al contrario, hay que creer, ya está un pasito más cerca de lo que usted se propuso en su oportunidad. Vamos, pues, al tema de hoy. Juicio ordinario. Aquí en pantalla está el juicio ordinario. ¿Qué les parece? Es broma. Bien, comencemos con el juicio ordinario, pues. Primero, para cumplir con un juicio ordinario, y lo vamos a tratar de desarrollar en dos fases, esta es la primera fase que tiene que ver con la actuación propia del interponente de la demanda. La demanda tiene que llenar los requisitos establecidos en los artículos 61, 63, 79, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. La demanda se interpone por escrito y debe ir auxiliada por abogado colegiado activo, ¿verdad? Y usted sabe que también en esa demanda, por supuesto que está dentro de los requisitos, usted debe de estampar como auxiliante su firma y su sello. Esa demanda sufre un proceso de calificación. ¿Qué se va a calificar en ese escrito de demanda? Básicamente el cumplimiento de los requisitos que establece la ley. Y ojo ahí, porque algunos de los requisitos son muy esenciales y de los errores son muy infantiles. Y lo digo de esta manera porque nos ha pasado. El que no ha cometido un error no ha probado que es avanzar. Yo lo he cometido y por eso digo que son errores infantiles. En algún caso, firmé todos los memoriales, ¿verdad? No sé por qué se reprodujeron, no recuerdo por la razón por la que todos lo reproduje en original, los firmé todos en original, pero al memorial que llevaba colocados los timbres forenses en original, solo lo firmé y no le puse o no le estampé mi sello. Por supuesto que ahora la Corte de Constitucionalidad, mediante sentencias que creo que forman jurisprudencia, ha determinado que no es eso una razón para el rechazo del memorial. Lo gracioso de esto es que los timbres forenses sí llevaban estampado sobre ellos mi sello como abogado. La única que no lo tenía era mi firma. Y el juzgado que me calificó la demanda, ¿verdad?, puede hacer dos cosas. Puede hacer una calificación negativa y eso puede provocar dos circunstancias. La primera, y una calificación positiva, perdón. La primera de las circunstancias negativas, que sería una negativa con suerte, digo yo, es que a usted le pongan algo que lo denominan previo, ¿verdad? Y se le denomina así porque el juez, al resolver ese auto, ¿verdad?, lo que le indica es previa a darle trámite a la demanda que cumpla con tal cosa, ¿verdad? Entonces, esa es una calificación negativa con suerte. ¿Por qué? Porque el juicio va a volver al cumplimiento del previo, es decir, no ha sido rechazado y entonces se procede nuevamente a la calificación. Puede hacer que ahí la calificación ya sea positiva y entonces se continúe, pero puede hacer que ni allí uno haya cumplido con ese previo que le han impuesto, entonces la demanda es rechazada en forma razonada. Y el rechazo razonado no es algo que el juez va a emitir considerando si fundamentos de derecho y así, una cosa pues demasiado formal. Por supuesto que es formal, pero formal al punto que el juez le dará una explicación a usted del por qué le rechazó la demanda. Y por eso le digo, una de las razones que yo le cuento fue esa. A mí me la rechazaron de una vez, no me interpusieron un previo. En otra que yo recuerde que me fue rechazada,
así in limine, digo yo, o de plano, ¿verdad? Fue porque eran 4 demandados y entonces ya no adjunté la cantidad de copias que debiesen de ser para todos los demandados. Creo que iban original, duplicado y 3 copias, y debía adjuntar original, duplicado y 4 copias. Entonces, por una copia me rechazaron la demanda. Esas calificaciones, entonces, usted debe de tener el cuidado que lo que usted haga, ¿verdad? En su escrito, debe de llenar todas esas calidades legales, ya le digo, que están en los artículos 61, 63, 79, 106 y 107. Y otra cosa muy importante, usted debe de tener en claro que de conformidad con el artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil, todos aquellos procesos o todas aquellas acciones que no tengan una vía específica van a ser tramitados por juicio o mediante la aplicación del juicio ordinario, que es lo que estamos viendo el día de hoy. Ahora, ojo y mucho ojo. Ojo porque se debe de tener mucho cuidado cuando lo que usted está tramitando es un tema de familia. Cuando lo que usted está tramitando es un tema de familia. Y digo esto porque nosotros nos enfocamos en que el proceso civil y decimos, no, si familia está dentro del proceso civil, perdón, tienen que tener mucho cuidado. Los temas de familia están regulados en la Ley de Tribunales de Familia. Así es que el Código Procesal Civil y Mercantil, en ese sentido, es una ley complementaria, porque la Ley de Tribunales de Familia es la que regula, ¿sí?, los procesos que usted va a seguir en los casos relativos a familia. Y eso se hace de esa manera por lo que está establecido en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial relativo a la especialidad normativa. Ese es el principio de especialidad normativa. Por lo tanto, tiene que tener cuidado en la aplicación del juicio ordinario. De primero, usted fíjese bien cuál es el tema que usted está tratando. Si es un tema netamente civil o si es un tema mercantil, porque también no es lo mismo la aplicación del Código de Comercio combinado con el Código Procesal Civil y Mercantil, y tampoco no es lo mismo la aplicación de temas de familia, porque ya le digo una vez más, en familia usted tiene que tener el cuidado de lo que para el efecto regula la Ley de Tribunales de Familia, que prácticamente, pues si usted gusta verlo así, hace una pequeña conjunción de muchas cosas y dentro de otras también establece un área procesal. Entonces hay que tener cuidado porque las reglas que se van a seguir serán aquellas. Por hoy vamos a conocer el juicio ordinario nada más. El juicio ordinario nada más. ¿Por qué? Porque, digamos, esta es la base de lo que usted va a poder conocer en los demás procesos. Si usted no conoce el proceso ordinario, los demás se le van a dificultar un poquito o bastante. Devenido de la calificación positiva que se le pueda llegar a dar a la demanda que usted interpuso, entonces está el resultado que se denomina emplazamiento. Aquí en el emplazamiento ya se hacen patentes aquellos poderes que tiene la jurisdicción, que son 5, ¿eh? Notio, coertio, vocatio, judicium y executio. Por supuesto que no los 5 de una vez, pero ya implica que esos 5 poderes de la jurisdicción, notio, coertio, vocatio, judicium y executio, esos 5 poderes ya van a entrar entonces a conjugarse con lo que nos permita hacer o desarrollar el proceso en sí. Entonces, esa manifestación se da en su primera fórmula en el emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? El emplazamiento, recuérdense que es un acto procesal a través del cual el juez va a ponerle de manifiesto
a la parte demandada ciertas circunstancias que son propias del proceso. Es decir, el emplazamiento tiene dos efectos. El emplazamiento tiene efectos materiales y efectos procesales. Los efectos materiales y procesales del emplazamiento los encontramos regulados en el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si alguien tiene a la mano su Código Procesal Civil y Mercantil, ¿se me puede hacer favor de leerlos? Debo de leer el artículo 112, por favor. Adelante, lean. Artículo 112. Artículo. A entregarla. Constituir en mora al obligado, obligar al pago de intereses legales aun cuando no haya sido pactados y hacer anulables la enajenación y gravámenes constituidos sobre la cosa objeto del proceso, con posterioridad al emplazamiento. Tratándose de bienes inmuebles, este efecto solo se producirá si se hubiese anotado la demanda en el registro de la propiedad. Muy bien. Esos son los materiales. ¿Y los procesales? Efectos procesales. Dar prevención al juez que emplaza, sujetar a las personas a seguir el proceso ante el juez emplazante si el demandado no objeta la competencia y obligar a las personas a constituirse en el lugar del proceso. Solo le voy a corregir. No sé si su Código Procesal Civil dice personas o partes. Ah, perdón, es parte, sí. Solo esa es corrección. Yo sé que es parte de la lectura y le agradezco. Pero sí tenemos que tener el cuidado que ya no son las personas, sino que aquí ya formulan o pasan a ser las partes, ¿verdad? Bueno, de ese emplazamiento en el juicio ordinario, aquí estamos iniciando el juicio ordinario, porque cuando se emplaza a la persona es cuando se le notifica. Y las notificaciones, ¿sí? En materia procesal civil y mercantil, ¿verdad? Establece el artículo 66 que hay 4 formas. Personalmente, por los estrados del tribunal, por el libro de copias y por el boletín judicial. Prácticamente son los estrados. Perdonen, solo voy a ver quiénes están intentando entrar ustedes porque me da un poco de pena. Licenciado, disculpe, Sí, es dígame. que viera que en varias partes de la antigua se acaba de ir la luz, por eso hay varios que se salieron. Sí, fíjese que me di cuenta, pero habemos 52 y somos 60 y tantos. Ah, Karen Fabiola dice se fue la luz. Ay, que lo siento. ¿Qué hacemos ustedes? Bueno, yo me vamos. acabo de conectar, pero desde el teléfono estaba conectado de la compu y se fue la luz. Híjolas. Y hombre, ustedes, lamentablemente, está lloviendo. No, aquí donde yo estoy también está bien fuerte ustedes. Ya vino, dice Karen. Gracias, Karen. Sí, hombre, aquí donde yo estoy, créame que esto es más o menos como parejo a ustedes. Por todos lados está viendo en res. Perdonen, tengo que seguir, ¿verdad? Porque voy a compartir de todos modos el material como siempre. Bueno, estábamos acá. Entonces, en el emplazamiento es la notificación y decíamos que se puede hacer de 4 formas. Ahora, el artículo 67 del Código Procesal Civil y Mercantil, por si ustedes están anotando, establece que la demanda, la reconvención y la primera resolución en que recaiga cualquier asunto se debe de notificar personalmente.
O sea, no pueden ser notificadas por las otras tres formas que establece el artículo 66, sino que solo de manera personal. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esa notificación surge algo que se denomina primera audiencia para la parte demandada. Esa primera audiencia es por 9 días. Ahí vamos iniciando entonces este proceso ordinario, ¿verdad? Ya por 9 días, ¿sí? Y eso implica entonces el cumplimiento del artículo 111. Dice, presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. ¿Qué es lo que se va a hacer en estos 9 días primeros de la audiencia, del proceso? En esos primeros 9 días vamos a conocer cuáles van a ser las actitudes del demandado. El demandado, por estrategia, puede hacer dos actitudes. Antes de contestar la demanda puede tomar actitud y puede tomar actitud al contestar la demanda. Ahí voy a explicar a qué me refiero con esto. Esto en su conjunto, la actitud que pueda tomar el demandado antes de contestar la demanda o al contestar la demanda, todo este recuadro se denomina derecho de defensa, lo que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, nadie puede ser condenado sin antes de haber sido citado, emplazado, oído la actitud que va a tomar. Vencido ya será la sentencia, que hasta ahí no hemos llegado. Ahorita vamos citado, el emplazamiento, la audiencia por 9 días. Oído las actitudes que pueda tomar, porque con cada actitud que vaya a tomar usted como emplazado o como demandado, ¿verdad? Va a darle un efecto procesal. Y no precisamente, o sea, quiero estar en claro que las actitudes pueden ser de muchas formas. Entonces, podemos nosotros, para mejor comprensión, definir lo que es el derecho de defensa, que era lo que les estaba platicando. Dice, la Convención Americana de Derechos Humanos dice que es el derecho que tiene toda persona. Y esa persona tiene ese derecho a ser escuchado en un plazo razonable ante el juez o tribunal competente, ¿verdad? Y ese motivo es para poder defender los derechos que la persona tiene, porque no es decir, yo no voy a ir a un proceso, salvo que yo así lo decida, pero aún el tomar la decisión de aceptar todo lo que el actor pretende, todo lo que me está demandando quiere de mí, que es una actitud, o aún el hecho de no comparecer al juicio, eso es una actitud. Entonces, el derecho de defensa es algo inherente a la persona. Y como bien lo dice el doctor Alberto Binder, es un derecho fundamental de cualquier persona. Él en sus latitudes escribe física o jurídica, ¿verdad? Entonces, nosotros en vez de decir física o jurídica, decimos individual o jurídica. Es lo mismo, ¿verdad? Ese derecho entonces lo tiene para acudir a los tribunales de justicia. Y debe de tener en esos tribunales las plenas garantías. El derecho de defensa también lo define la Constitución Política de la República de Guatemala y eso ustedes ya lo saben de memoria, está en el artículo 12. Ahora, ¿cómo puede ejercerse ese derecho de defensa en nuestro caso? El derecho de defensa se ejerce a través de las actitudes que puede tomar el demandado. Si nosotros decimos que lo va a hacer antes de contestar la demanda, lo que va a hacer allí es, al contestar la demanda, ¿verdad? Que es la otra fase cuando lo puede hacer. Si lo hace antes de contestar la demanda, va a hacer algo que se llama interposición de excepciones previas. Y se denomina así porque hasta aquí no va a contestar la demanda. Hasta aquí no ha contestado la demanda, sino que solo ha tomado una actitud
que antes de contestar la demanda lo puede realizar. Esas excepciones previas son las que están reguladas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes ya conocen, porque esto creo que lo vieron el año pasado, y sabrán que la excepción que se halla en el numeral 7, pues se divide en realidad en varias excepciones. No está hablando ese supuesto legal de una sola excepción, porque está refiriéndose el legislador a varias circunstancias a través de las cuales se sujeta el derecho o la obligación, así como el plazo o la condición. Entonces, hay más de una excepción. Los invito a que hagan el análisis correspondiente. Y al contestar la demanda, el demandado lo puede hacer, como le dije, de varias actitudes. Rebeldía es que ni va a ir. Él no va a comparecer al juzgado que lo previno, ¿verdad? Simplemente la audiencia es hoy y ya fue, ¿verdad? El allanamiento consiste en que el demandado va a aceptar tal cual las peticiones que le formula el actor. No se va a oponer. Se va a decir, está bien, y aquí vamos, ¿verdad? Puede contestar también la demanda en sentido negativo, es decir, rechazar todas las propuestas y las afirmaciones que el actor ha hecho en su demanda. También puede contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepciones perentorias. Las excepciones perentorias se hallan en parte también en el artículo 116 y en el artículo 118, principalmente en el segundo párrafo. Dice, al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera en contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Esas excepciones que hace esas segundas 3 líneas del segundo párrafo, esas se llaman excepciones privilegiadas o mixtas. Bien, puede entonces también reconvenir. ¿Qué es una reconvención? La reconvención es esa contrademanda, si usted lo quiere ver así, que el demandado formula al actor. Entonces, ¿qué pueden ser las excepciones? Las excepciones son medios de defensa a través de los cuales una persona va a tratar de atacar la forma o el fondo de las pretensiones que tiene el actor. El poder lo tiene el demandado para oponerse a la acción del demandante. Es decir, si el demandado quiere hacer uso de las excepciones, lo puede hacer. Si el demandado, pues obviamente no lo hace, no hay ningún problema. Las excepciones, que son de 3 clases, se denominan previas, perentorias y mixtas. Las excepciones previas son aquellas que tratan de atacar los presupuestos procesales. Es decir, en el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, esas excepciones previas van a verificar el cumplimiento de esos requisitos. Pero también esas excepciones previas van a atacar ciertas formalidades del proceso, como por ejemplo, ¿sí? Van a atacar que el juez no tenga competencia. La incompetencia es algo que no va a dar por finalizada la demanda. Lo único que hace es retrasar los efectos de la demanda, pero no la da por finalizada, sino que únicamente pone en tela de juicio al juez si va él a resolver o a conocer ese proceso o no. La litispendencia es que hay un litigio pendiente y hay que hacérselo de conocer al juez para ver si lo acumula o si éste lo rechaza. La demanda defectuosa es porque la demanda carece de algún defecto que hace insuperable o que es superable, dependiendo,
y que es necesario corregir. Es decir, a través de las excepciones previas, si usted quiere, su función principal, si bien es cierto, es depurar el proceso, lo que en realidad hace usted también y que tiene que tener mucho cuidado para ver si no le conviene, ¿verdad? Y hay que tener cuidado ahí con que si usted comparece también legitima las cosas. Entonces, las excepciones previas pudiesen ser también la forma como usted le está calificando al actor su demanda y le está diciendo los errores que cometió y que los tiene que corregir. Por eso es que hay que tener mucho tino para plantearlas, para no darle las respuestas al actor, hacerle ver el error, sí, pero tratar de ocultar lo más posible cómo él pueda subsanar esos errores. Esas excepciones previas también son denominadas, y lo verán ustedes en materia procesal laboral, excepciones dilatorias, porque solo retardan el proceso, pero no terminan con él. En materia civil, sin embargo, las excepciones pueden ser procesales y materiales. Al hablar de excepciones materiales, podemos hablar, por ejemplo, de la transacción. La transacción es una excepción material previa que puede tener efecto definitivo. ¿Por qué? Porque si el demandante, presentó la demanda, pero en forma extrajudicial, yo tengo el testimonio de una escritura pública a través del cual estoy o ya he arreglado aquella circunstancia con quien me demanda, simplemente le hago valer una excepción previa y el juez va a resolver de manera definitiva esa demanda porque se ha quedado entonces sin materia o como se denomina comúnmente sin lugar. Esas excepciones entonces como esta tienen la capacidad de tener efectos definitivos, al igual que la cosa juzgada, la prescripción y la caducidad. Tienen esa característica que van a poder tener ese efecto definitivo. Aquí explicamos más o menos de qué se tratan entonces esas excepciones previas, materiales y procesales. Como les dije, las procesales van a atacar el proceso, de qué está formado y van a tratar de ir en contra del planteamiento. Son cosas entonces que se puedan subsanar. Ahora, las materiales sí van a buscar, sí van a buscar que el efecto sea definitivo. ¿Por qué? Van a atacar la existencia o la efectividad, lo que se puede o no se puede hacer dentro de un proceso. Dado esto, entonces, ¿cuáles son las excepciones previas, procesales y materiales? Aquí ya las tenemos, digamos, en un solo recuadro, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Es decir, ¿a qué se refieren cada una de ellas? Estas excepciones previas, pues ustedes creo que ya lo conocen. Ahora, lo interesante de esto, del juicio ordinario, es que aquí no hemos pasado, perdón, solo voy a regresar al esquema. Aquí no hemos pasado, mire, en todo lo que expliqué, de esta audiencia por 9 días. Y sabe, es más, las excepciones previas usted las tiene que interponer dentro de los primeros 6 días, si no pierde su oportunidad procesal. Es decir, no hemos llegado ni al 7º día de esta primera audiencia de 9 días, que fue producto del emplazamiento, ¿verdad? Entonces, ahora sí podemos avanzar, digo, ¿verdad? Perdón. Todas estas excepciones previas se van a tramitar porque no se puede entonces continuar con el asunto principal hasta que lo previo no quede resuelto. Porque si usted tiene la frialdad como juez de continuar con un proceso y le plantea una excepción previa y por ejemplo es incompetencia, debe de chequear bien qué es lo que está haciendo. Los jueces de trabajo y previsión social, por ejemplo, corren el riesgo, ¿verdad? Y continúan con el proceso, lo que ya no dictan es sentencia, pero corren el riesgo de que todo lo que actuaron ellos quede invalidado por incompetencia.
Entonces, por eso le digo, como órgano jurisdiccional, es de tener cuidado qué estoy haciendo, porque eso va a tener un efecto en lo que yo vaya a resolver. Por lo tanto, tengo que tener cuidado de qué es lo que me están planteando y cuáles son los alcances que yo tengo para poder juzgar. Devenido de ello, entonces, es necesario que tramitemos las excepciones previas. Las excepciones previas, ¿sí?, se tramitan en forma de incidente. El incidente, ya sabe usted que es un juicio que es accesorio, es decir, aquí es cuando la ley establece o regula que se hará en cuerda separada. Algo muy importante, y ojo, mucho ojo, pues, la forma más común de que las personas muchas veces se manifiesten en un juicio es mediante la rebeldía. Y después quieren interponer excepciones. Eso no es posible. De una vez se lo advierto. Si usted se fue rebelde, no es posible. Porque esto solo dura 6 días. Es decir, cuando transcurre el término del emplazamiento y usted no se ha manifestado los 9 días, usted pierde el derecho a excepciones previas. ¿Podrá interponer excepciones? Sí, de otra naturaleza, pero ya es dentro de la dilación del juicio. Y esto se lo hago ver de conformidad con lo que establece el artículo 113 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual dice: si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio de rebeldía a solicitud de parte. Esa rebeldía, más allá de que se siga el juicio de esta forma, o sea, por contestada la demanda en sentido negativo, también tiene otra clase de efectos. Artículo 114. Desde el momento en que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Si usted gusta, ahí a la par de ese primer párrafo del artículo 114, póngale embargo precautorio. Haga la anotación ahí en su código. Embargo precautorio. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. ¿Sí? Entonces, el demandado solo le queda poder acudir a las siguientes fases del proceso. ¿Por qué? Prácticamente perdió todo. Hay un derecho que gana cuando acude, aunque no precisamente va a quedar limitado porque no lo haga, pero sí es porque va a poder provocar él la interposición de medios de impugnación. Y le digo esto ¿por qué? Si regresamos al artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil, se dará cuenta usted que la única notificación personal es la que se recibe cuando se trata de la primer actuación. El resto de actuaciones, sí, el resto de actuaciones pueden ser notificadas bajo las otras fórmulas, es decir, puede ser notificado por los estrados, entonces usted no se va a dar cuenta si se fue rebelde. La primera comparecencia es para poder, ¿sí?, usted proporcionar lugar para recibir notificaciones. Y si no lo proporciona, pues se va rebelde, ¿verdad? ¿Y dónde le notifican? Porque no confirmó si el primer lugar donde lo notificaron va a continuar recibiendo notificaciones o no. Por los estrados del tribunal, si es que eso no es ningún incumplimiento, ¿verdad? Ni tampoco es algo para lo cual el juzgado, ¿sí?, tenga o no que hacer, ¿verdad?
El artículo 79, que hay que tenerle cuidado porque tiene las modificaciones, ahí se recuerda usted, de lo relativo a el casillero electrónico, que dice: los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan para recibir las notificaciones, y ahí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. Es decir, la siguiente parte del artículo que regulaba que en la ciudad capital, de tal y tal parte, a tal y tal parte, esa ya quedó obsoleta por la implementación del casillero electrónico. Entonces, hay que tener cuidado con esa relación que guarda, digamos, los estados o las formas en que yo contesto las cosas. Como aquí sí nos vamos a ir a defender, aquí vamos a interponer excepciones previas. El trámite de una excepción previa, ya le dije, es el de los incidentes, regulado del artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Como primero está su interposición, y esta interposición de este incidente tiene un plazo perentorio, un plazo fatal, un plazo que si usted no lo cumple, perdió el derecho. Se dio aquel principio que usted ya conoce, denominado preclusión procesal, que una vez pasada una etapa, es decir, vencidos esos primeros 6 días, a partir del día que a usted le notificaron, de los cuales de conformidad con la ley del organismo judicial son hábiles, ¿verdad? Los días únicamente se computarán los días que son hábiles, es decir, los días que el organismo judicial estuvo en servicio. ¡Ojo ahí! ¡Ojo! ¡Mucho! No se me vaya a confiar. Usted vive aquí en la ciudad capital. Usted fue demandado, ¿sí? Pero fue demandado, y se los voy a poner así para que tengan una idea. Usted fue demandado en la antigua Guatemala, pero reside aquí en la ciudad capital. Ojo, pues, ojo ahí. Resulta que ¿qué fue? El 25 de julio fue que no tuvimos clases, ¿no? Sí, ¿verdad? Que fue la feria de Santiago de los Caballeros. Sí, Resulta que usted dice: ala, pero si mañana 25 de julio, aquí es inhábil, allá en la antigua Guatemala, pero aquí es donde usted fue demandado, no. No sé si me explico, pero el día va a ser hábil aquí en la ciudad capital, aunque en la antigua Guatemala sea inhábil. En la antigua Guatemala quizás el organismo judicial no trabajó, sí, pero aquí en la ciudad capital sí. Sucede igual con el 15 de agosto. El 15 de agosto es inhábil para la ciudad capital, pero es hábil para la antigua Guatemala. Es decir, yo que estoy aquí en la ciudad capital, tengo que dar clases, aunque los demás no trabajen, pero yo sí. Yo vivo aquí, pero estudiamos allá. Entonces, como mi centro de trabajo es allá, no tengo feriado. Y como el 25 de julio trabajé aquí, no trabajé dando clases, pero sí tuve que trabajar aquí, ¿verdad? Porque aquí era día hábil. O sea que me fastidié con los descansos, ¿verdad? Estoy cruzado. Eso sucede, y eso es de tenerle cuidado, porque el juzgado que a mí me notifique, si se da esa circunstancia que les platico, no es el juzgado que esté emplazando. A eso hay que tenerle cuidado. Yo tengo que tener el tino del juzgado que me está emplazando, no el que me notificó. Porque usted me dice: Lalín, pero a mí me notificaron a través del juzgado de paz de aquí en la Antigua, y ese el 15 de agosto, el 25 de julio no estaban trabajando. Sí, pero ese no fue el juzgado en que lo demandó, ese no fue el juzgado el que, de conformidad con el artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil, le dio el primer efecto procesal, que dice: dar prevención al juez que emplaza. El juzgado a través del cual le notificaron solo cumplió una función judicial, jurisdiccional, pero no es el juez o juzgado que va a conocer el asunto que a usted le están demandando. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con el cómputo de esos 6 días. Y por favor, no vayan a
decir, bueno, entonces la presento al segundo día, por si me la rechazan, presento otra. No, de eso no se trata. El uso de las defensas procesales solo se hace una vez. Si usted va a interponer una excepción o unas excepciones, puede interponerlas todas si usted quiere, si usted considera que todas las 11 excepciones que están en el artículo 116 encuadran dentro de la demanda que usted notificaron, usted él y interpóngalas. Ahora, cuáles procedan y cuáles no, esa es una circunstancia que el juzgador definirá, ¿sí? Pero usted no puede interponer una excepción el día 1, una excepción el día 2, una el día 3, una el día 4, una el día 5, una el día 6. La interpretación más certera que se da es que la defensa procesal es una. Y la calificación que usted debe de hacer también de la demanda que le hacen es una. Por lo tanto, dentro de los primeros 6 días significa que yo puedo utilizar una vez ese derecho. No 6 veces, ¿verdad? Ustedes, porque si no, entonces se formaría algo que la Corte de Constitucionalidad ha denominado, que es un círculo vicioso a través del cual se estaría a que lo impugnado tiene impugnación, ¿verdad? Porque déjeme decirle que este proceso, aunque es pequeño y dentro de, digamos, plazos muy cortos, no siempre es así, y eso se debe al término de la instancia. Hoy quizás con el casillero electrónico pueda hacerse un poco más efectivo, pero no lo sé. Para este proceso, ¿sí? Se dan 3 pasos. Primero, luego de interponerse, se corre audiencia por 2 días a la parte contraria. Esa audiencia por 2 días a la parte contraria es obviamente para que pueda formular una contraargumentación a la argumentación que usted ya ha hecho manifestándose en la excepción planteada. Segundo, si se trata de cuestiones de hecho, entonces ese incidente se va a abrir a prueba por el término de 8 días. Si se trata de cuestiones de derecho, el incidente no se abre a prueba. Si se trata de cuestiones de hecho, el incidente se abre a prueba. Si se trata de cuestiones de derecho, el incidente no se abre a prueba. ¿Por qué? Porque el derecho no se prueba. El derecho está constituido. ¿Sí? Entonces, el derecho no se prueba. Una vez vencido este periodo de prueba, donde, claro, usted puede aportar todos los medios de prueba que usted considere oportunos, tal cual están establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, desde el artículo 128, que regula cuáles son los medios de prueba, hasta el artículo 190, si no me recuerdo mal, 190, ¿qué es ustedes? 195 del Código Procesal Civil y Mercantil. Todos estos los puede interponer u ofrecer usted como prueba en el trámite de un incidente. Sí, lo puede hacer. Posteriormente a ello y finalizado el periodo de prueba, que se supone que se tienen que diligenciar ahí todos los medios de prueba en ese plazo de 8 días, el juez va a dictar una resolución, y esa resolución, conforme lo establecido en el artículo 140 de la Ley del Organismo Judicial, es apelable. Por eso es que un proceso ordinario se vuelve tan largo, porque de ahí vamos a un recurso de apelación, y si procede una casación, y si procede amparo, y no hemos pasado ¿de cuál? Del trámite de las excepciones previas. ¿Sí? Todo eso puede provocar una excepción previa. Sí, todo eso.
¿De cuánto periodo de tiempo estamos hablando? Realmente no lo sé, pero no hemos pasado de los primeros 6 días. ¿Por qué? Porque hasta no resolverse esas excepciones previas, el trámite del juicio principal no puede continuar, ¿verdad? Y no se da aquel principio en esta fase en el que dice que la suerte de lo accesorio es la suerte de lo principal, porque no vaya a ser que lo accesorio realmente no tenga conjunción con lo principal. Es decir, pudiese ser que las excepciones se las declaren con lugar, finalmente porque era algo muy sencillo, y la declaran con lugar pues o enviarán al demandado al demandante a que corrija o le rechazarán su demanda. Si lo envían a que corrija, usted ya sabe qué es lo que sucede, que le van a calificar nuevamente, corrigió su error y entonces ya es una calificación o una respuesta positiva por parte del tribunal para darle trámite a la solicitud planteada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el trámite va a continuar. Pero para que eso llegara, ¿sí? Se fue inclusive ese proceso hasta acción constitucional de amparo, ¿verdad? Entonces, no puede seguir el asunto principal por esa razón. Cuando prosigue el principal y este llega a su sentencia, pudiera ser que esa sentencia, a pesar que la excepción se la dieron con lugar, la sentencia que le dicte sea declarada su acción, su pretensión, sin lugar. ¿Estamos? Bien, nos quedamos aquí en el 6º día, diría la película de Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Para poder continuar el día viernes. Quisiera preguntar si tienen dudas o preguntas. Y disculpe, fíjese que yo, la verdad es que a mí me gusta mucho su clase porque sí le comprendo bastante, pero se estuvo yendo la luz y hubo pedazos en que no, como que le perdí un poco el hilo, pero solo si pudiera recapitular más o menos antes de, porque es que yo estaba aquí en mis anotaciones, previas, eso sí, 79. Ah, sí, antes de lo del casillero que mencionó, vamos a ver. Ah, ya. Sí, es que antes de eso se fue la luz unos minutos y ahí le perdí un poco cuando dijo privilegiadas o mixtas y estábamos hablando de las excepciones y previas del artículo 61, la incompetencia, y en esas se me perdió y ya no supe. Después usted cuando me volvió a conectar decía lo de los 6 días hábiles, Ah, entonces ya. me perdí Ah, un sí se poco quedó. ahí. Sí se quedó un ratito, Sí, pero es muy sencillo. Fíjate. pero es que se fue la luz, o sea, se fue como unos minutos, regresaba, se volvió a ir, entonces creo que Va, tuvimos varios así. Gracias. hagamos una cosa, porque no sé cuántos estamos en esa circunstancia. Hagamos una cosa, mejor. Hagamos un trato, así más fácil para poder, digamos, cumplir con todos. Anóteme, y le agradezco, pero anote ahí en algún papelito usted o su cuaderno, no sé, sus dudas, ¿ya? Y yo se las voy a resolver, pero considero que así como está usted, por lo que un segundito ahí que le di ingreso a unos, estarán varios. Yo necesito, digamos, poder avanzar, pero lo que usted me pregunta es muy sencillo. Lo que hablábamos era acerca del régimen de notificaciones. Yo le dije que ahora con el artículo 79 del Código Procesal Civil y Mercantil, el que establece que se debe señalar lugar para recibir notificaciones en el perímetro de circunscripción territorial donde tiene su sede el juzgado, pues ahora pues ya queda un poco en desuso porque hay que tener en cuenta lo relativo al casillero electrónico. Pero que aún así el casillero electrónico no me iba a librar a mí de que si yo, por ejemplo, decidía actuar en forma rebelde en contra de la demanda, es decir, no comparecer a la misma, ¿verdad? Ahí me iban a notificar por los estrados del tribunal o del juzgado. Es decir,
no van a tratar de ubicarme, el juez no va a tratar de ubicarme si yo no comparezco, porque esa es mi irresponsabilidad. El juez es responsable de darle trámite al proceso y entonces dentro de esa actuación él va a poder notificarme la rebeldía. ¿Cómo? En los estrados del tribunal. Si yo no quise llegar, el juez ya me emplazó y les decía ahí que tenían que tener el cuidado del emplazamiento cuando vivimos en... Porque tenemos, digamos, les mencioné que el 25 de julio fue el descanso allá en la sede de la Antigua, pero yo trabajo aquí en la ciudad capital. Entonces, yo descansé de dar clases, pero no del trabajo aquí. El 15 de agosto, por ejemplo, descanso del trabajo aquí, pero tengo que dar clases en la noche, que es martes. Entonces, tengo que tener cuidado cuando se refiere a ese emplazamiento, porque un juez me puede notificar, un juez de paz, pero no es ese juez el que me está emplazando. A mí me está emplazando un juez de una localidad distinta, donde no vaya a ser que allí en ese lugar, el día que yo considero que tampoco van a trabajar, resulta que sí trabajan. Entonces debo de tener ese cuidado de ubicarme en el espacio-tiempo donde estoy. ¿Por qué? Porque en ese proceso de desubicación, les decía, y creo que fue donde usted se reconectó, yo puedo haber perdido esos 6 días primeros precisamente para el planteamiento del incidente de interposición de excepciones previas. Eso creo que era lo que habíamos platicado. Y de ahí usted ya se conectó. Pero si tiene más dudas, por favor, apúntelas si las hace o me las hace de una vez, con gusto. Gracias, licenciado. Sí, creo que toda esa explicación fue la que me perdí. Gracias. Para servirle con gusto. Bien, chiquillos y chiquillas, ¿alguna otra duda o pregunta? Perdone, licenciado, entonces, ¿sí es posible emplazar a alguien por medio del casillero electrónico? Porque por lo que tenía entendido... No. El casillero electrónico yo lo voy a dar porque recuérdense que las personas comunes no tienen casillero electrónico. La mayoría, pues, los casilleros electrónicos los tenemos los abogados. En algunos casos, las entidades mercantiles, las sociedades. Pero no porque yo sepa el casillero electrónico, a través de ese casillero electrónico lo van a emplazar. El artículo 66 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la primera resolución es la que me van a notificar personalmente. Por ejemplo, si yo soy el juez y le notifico hoy a usted audiencia para el 15 de agosto, y viene usted y dice, si el 15 de agosto en la capital no trabajan, no voy, pero no se dio cuenta que se emitió una circular o un oficio, un permiso por parte de la Corte Suprema de Justicia en atención a lo establecido en la Ley de Fomento al Turismo, y el descanso, que es 15 de agosto, día martes, se corrió para el día lunes. El día martes 15 sí se estará trabajando. ¿Quién tiene esa perspicacia para buscar esos problemas o la solución a esos problemas? Solo un abogado. Por eso es que no se puede emplazar por el casillero electrónico a las personas, porque hoy usted puede actuar bajo el auxilio de un abogado, pero mañana puede ser un abogado distinto el que lo auxilie, porque eso es un abogado de su confianza, no precisamente va a ser el mismo. Si yo hoy soy su abogado, ¿verdad? Me notificarán en el casillero electrónico y está bien, yo respondo. Pero ¿y si ya no lo soy, qué hago? Ni caso. Y peor si la relación entre usted y yo como cliente quedó mal, olvídese que yo le diga nada. De todos modos, no es mi obligación profesional. Ahí entra en juego la ética mucho, ¿verdad? Pero como la ética es un valor subjetivo que no todos vamos a saber apreciar y respetar, por eso es que el casillero electrónico solo se da para la parte demandante en su primera comparecencia, y para la parte demandada de igual forma en su primera comparecencia. Recordémonos que la rebeldía es el acto de no comparecer, por eso se le notifica por medio de los estrados. Ya cuando comparezca, pues hará valer lo que
corta y deberá señalar lugar para recibir notificaciones, porque eso sí es inevitable. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. Para servirle. Vamos a dejar de presentar esto por aquí, al igual que las anteriores, pues que el anterior material se los voy a hacer llegar, ¿verdad? No se preocupen, con mucho gusto, ¿verdad? ¿Habrán dudas o preguntas, mis amigos y amigas? Si hoy no tiene su duda o su pregunta, no se preocupe. El viernes que nos volvemos a ver en este espacio, puede preguntar. Lo único es que para el viernes ya van a haber más artículos que usted me tiene que leer, porque ya le dije todo lo que vamos platicando aquí, lo vamos preguntando también. Así es que, por favor, ojalá haya notado los artículos a los cuales hicimos referencia y los distintos temas. Si no hay más, quiero desearles una feliz noche. Quienes van en camino a casita, por favor, con cuidado, porque la lluvia está bastante fuerte. Que Dios me los acompañe y me los bendiga. Éxitos en el resto de su semana. Si Dios lo permite, nos estamos saludando el día viernes. Que pasen una bonita noche. Que Dios quede con usted. Sí, Astrid, perdón. No, Lick, me confundí. Vaya, no tenga pena. No se preocupe. Una feliz noche. Que estén muy bien. Feliz noche, Rick.